Gracias por el espacio y por el tiempo. Bueno, mi nombre es María Patricia Sinisterra, soy cabeza del equipo de investigación de mercados del Grupo Bimbo en México. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de contarles una iniciativa que tuvimos en conjunto con Social Labs, que ha sido nuestro socio y que nos ha ayudado a caminar todo este proceso que en un principio en empresas como la mía, pues nos cuesta, ¿no? Y nos cuesta ver y nos cuesta priorizar en algunos casos. Un poco la agenda de lo que les quiero contar es sobre Asesores Grupo Bimbo. Esta iniciativa responde un poco a esta necesidad que tenemos en las organizaciones y que tuvimos en el Grupo Bimbo México para poder acelerar y tener mejor contacto directo y permanente con nuestro consumidor. Un poco lo que pasa en ciertos contextos, y creo que muchos de ustedes se van a identificar con esto, es que vivimos metidos entre empresas muy grandes en donde tenemos una gran cantidad de rutas, de puntos de contacto con el consumidor en los puntos de venta, millones y millones de productos, millones y millones de colaboradores en muchos países, ¿no? En el Grupo Bimbo estamos hoy en 34 países y cada día más nuestro director general nos pide estar siempre, todo el tiempo, de la mano del consumidor al momento de tomar decisiones para el Grupo Bimbo. El principal jefe que tenemos es el consumidor. Entonces, muchas veces cuando vemos todo esto y lo que sucede en empresas como Bimbo, y vemos tanta complejidad en cómo llegar a alcanzar tantos targets, tantos grupos, tantas necesidades, se nos volvía un poco abrumador, por no decirlo menos. Y cada vez más nos piden, y creo que este listado no necesariamente es exhaustivo, pero muchos de nosotros hemos lidiado con este tipo de necesidades, ¿no? Entender cuál es el nivel, el contexto socioeconómico en el que estamos, los cambios y cómo tenemos que reaccionar con innovación y co-creación para poder atender estas necesidades nuevas y más, justo como lo decían en la introducción, después de una pandemia tuvimos que reaccionar de forma rápida y cómo poder entender cómo cambian los métodos y los hábitos de consumo y de compra, evaluando un poco cómo se mueven nuestras marcas y cómo quedaron después de todos estos procesos de cambio de las personas, entender nuestra competencia también que hace al respecto, no se quedan quietos, no podemos pensar que no están haciendo nada, tenemos que evaluar también cómo podemos ser competitivos y entendiendo el comportamiento general y la gente cómo vive, cómo compra, cómo se relaciona con nuestras marcas y con el contexto en general. Entonces, un poco, por más que muchas veces decimos desde la teoría que somos compañías que estamos centrados en el consumidor, digamos que es difícil llegar, o nos resultaba difícil antes de Asesores, llegar a decir que teníamos un contacto directo con nuestro consumidor y que estábamos tomando decisiones directamente y en el día a día de la mano con ellos, ¿no? Al final éramos un poco víctimas de estos métodos tradicionales de investigación de mercados que muchas veces toman muchísimo tiempo, muchísimo costo y que eso nos lleva un poco a que en pro de la optimización empecemos a tomar decisiones en una mesa de trabajo que muchas veces ni somos el target que consume nuestras marcas, ni somos las personas adecuadas para hacerlo. Entonces, eso nos empezó a preocupar mucho en Bimbo y empezamos a buscar alternativas para que pudiéramos ser mucho más asertivos en la toma de decisiones. Y esto lo que trae un poco y lo que nos preguntamos entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Un poco el reto que Daniel Servitje nos puso hace un poco más de 5 años fue ¿cómo vamos a lograr estar en contacto? Como quieran, propóngalo, y nuestra respuesta de crear una cultura de permanente interacción con nuestro consumidor fue justamente Asesores Bimbo, ¿no? De la mano de Social Labs desarrollamos esto hace 4 años y empezamos a generar una comunidad propia
que sepa que está trabajando para nosotros, que sepa que está con nosotros de la mano para ayudarnos a tomar decisiones, y que hemos logrado de verdad llevar al grupo a un paso mucho más cercano a ser consumer centric, ¿no? Y de llevar estas decisiones que antes tomábamos en una mesa a consultas muy rápidas con el consumidor para ser muchísimo más asertivos en lo que decidimos en el día a día. Son decisiones desde muy chiquitas hasta muy grandes que siempre nos han dejado ver de una forma muy clara por dónde debemos ir, y muchas veces nos han dicho: lo que tú estabas pensando no es correcto, ¿no? Entonces, un poco voy a entrar a lo que es Asesores Grupo Bimbo. Es una comunidad que justamente empezamos a través de una campaña de publicidad, es la imagen que ven un poco en esta pantalla, y un poco lo que queríamos despertar en el consumidor era esa curiosidad de ver, de saber que están entrando en contacto con Grupo Bimbo por primera vez. Fue una iniciativa en la que la marca entra directamente en contacto con el consumidor, lo cual para nosotros fue como el primer paso importante, y también para ellos. Sabíamos cuál era el incentivo, sabíamos que nuestro consumidor estaba esperando algo a cambio, y pues pensamos en ser mucho más directos y mucho más claros en el beneficio que iban a tener al entrar a la comunidad. Y un poco lo que hemos empezado a ver, y lo vimos desde hace 4 años, veamos cosas tan claras como de reducir costos y tiempos, ¿no? Que para nosotros era algo importante, pero además un poco lograr discriminar desde diferentes opciones, y poder tomar una decisión un poco más clara. También queríamos entender y que nos ayudaran y nos llevaran de la mano para definir cuáles son nuestras prioridades de innovación y de estrategia de marca. Y lo que hemos logrado y empezamos a lograr desde el inicio fue un promedio más o menos de 2 días en encontrar estas respuestas. Algo que nos pasó súper importante al inicio de la pandemia es que todo se paralizó. Para mi área en específico, digamos que fue un golpe muy fuerte, porque nos retó, porque no teníamos cómo entrar en contacto con el consumidor, no teníamos cómo hacer campus presenciales, no teníamos cómo saber. Lo único que tuvimos por al menos 4 a 6 meses fue Asesores Bimbo. Fue lo único que teníamos para darnos luz de contacto con el consumidor. Todavía las agencias de investigación no habían reaccionado con lo que hoy ya tienen, ¿no? Hoy tenemos sesiones en línea, tenemos un montón de herramientas digitales que se fueron desarrollando a medida que esto se iba extendiendo, pero desde el primer momento para nosotros nuestra salvación fue Asesores Grupo Bimbo. Y esto fue este es un poco un cuadro de la evolución. Más adelante les voy a mostrar algunas otras variables. Pero empezamos en el 2020 y empezamos desde el 19 un poco, y en el 2020 logramos tener 1,000 asesores, ¿no? Nos sentíamos súper contentos, empezamos a trabajar mucho con ellos, fue un primer experimento. Sabíamos que íbamos a necesitar adaptar a los equipos a esta forma de trabajo, a crear la necesidad de trabajar con asesores, de entender un poco cómo es la dinámica. Mi mismo equipo un poco también necesitaba entender cómo desarrollarlo, cuáles son las pautas de análisis que necesitaban y cómo darle mejor servicio a nuestros clientes internos a través de esta herramienta. Entonces, ya después de pasado un año que aprendimos muchísimo con Social Labs de la mano, ellos y nosotros, aprendimos qué tipo de equipo y de perfil tenía que acompañarnos del lado de ellos para poder llevar esto a cabo. Decidimos en el 21 subir un poco más nuestra cuota e ir avanzando hasta lo que hoy tenemos, que son 5,000 asesores que están de la mano ayudándonos a la toma de decisiones. Un poco, ¿por qué 5,000, no? Y un poco me preguntaban internamente, ¿por qué tantos, no? O ¿por qué tan poquitos? Al final,
creemos que es un gran número porque nos permite, México es un país muy diverso, es un país grande que en cada una de sus áreas geográficas tiene comportamientos bien distintos, tenemos retos como compañía muy diferentes, nos enfrentamos a un entorno competitivo muy fuerte hacia la parte norte del país, en la frontera con Estados Unidos, nos enfrentamos a un poco niveles socioeconómicos más medio bajos hacia el sur del país, lo que hace que tengamos que pensar la forma como las estrategias de marca se muevan distinto de acuerdo a estos entornos. Entonces lo que decidimos hacer con estos 5.000 es lograr representatividad por cada una de las áreas Nielsen. Es un poco como funcionamos internamente desde el mundo comercial hasta el mundo de marketing. Funcionamos de acuerdo a las áreas Nielsen, es como analizamos la data, y de acuerdo a esto decidimos hacer toda la segmentación de nuestros 5.000 asesores. Esto se oye fácil, pero la verdad es que es un reto constante que no para, ¿no? Tenemos un poco, aquí lo van a ver, el gran reto de estar limpiando nuestro panel, ¿no? Y de estar entendiendo quiénes están perdiendo motivación, quiénes ya no nos contestan con la misma profundidad, quiénes ya no están tan interesados, o por el contrario, quiénes están súper motivados, quiénes siempre están con nosotros, siempre nos responden rápido, con mucha profundidad, e irles reconociendo o irlos limpiando a nuestro panel para poder darle nuevas oportunidades a la gente para participar. Eso es bien importante. Con estas campañas que lanzamos, tenemos una cantidad de asesores que están en lista de espera, queriendo entrar a nuestro panel, y a quienes les hemos dicho una vez sigamos limpiando, pues tendrás la oportunidad, pero la participación del consumidor es impresionante, ¿no? Y hoy pues tenemos un gap del 10%, lo medimos justamente para darles un dato adecuado a ustedes, y pues estamos retomando esta lista de espera para darle la oportunidad a las diferentes personas de acuerdo a la distribución que necesitamos, ¿no? Porque muchas veces necesitamos niños más jóvenes, o necesitamos señoras amas de casa, o mujeres que trabajan, hombres un poco ya mayores de 50 más, entonces depende un poco de la necesidad que tenga el panel. Y esto es lo que hemos logrado en términos de interacciones. Esto que ven acá, los datos que ven son número de interacciones que han tenido nuestros consumidores a lo largo de estos 4 años de experiencia, ¿no? Empezamos con 5.440 interacciones. Esto quiere decir que la gente, un mismo consumidor podía entrar en contacto muchas veces con nosotros, y en ese Q en específico, en el 2020, logramos 5.440 interacciones, hasta llegar al primer Q del 2023 hoy, que hemos tenido 31.819 interacciones de nuestros 5.000 asesores con cada una de las misiones que les hemos propuesto, ¿no? Entonces es un número que se mantiene, esperamos que siga en crecimiento, que sigamos presentándoles retos que para ellos sean motivantes para la participación con nosotros. Y bueno, un poco lo que pueden ver acá también es el avance que hemos tenido a lo largo de los años, de cómo el número de misiones internas, ¿no? El 2023 claramente no tiene los números de los anteriores, pero no hemos cerrado el año, nada más al día de hoy llevamos 29 misiones con el consumidor. Un poco el principio de año es lento para nosotros porque el consumidor está en vacaciones, ¿no? Está en otras cosas, y preferimos no lanzar misiones cuando estamos en estas épocas atípicas, pero digamos que hemos logrado en el 2022, logramos 91 misiones en total para las 3 organizaciones de México, que son Marcas Bimbo, Marcas Marinela y Marcas Barcel. Y un poco el dato en el que más quiero que se fijen es un poco el nivel de engagement que tienen nuestros asesores, ¿no? Digamos que los 80s y los 83 como que pueden no sonar mucho, es un nivel altísimo de engagement para una comunidad de este tipo.
¿no? Que nosotros tengamos el éxito de que en el 84% de los casos nos contestan completa la misión y este dato se cae un poco porque además tiene que ser no solamente que la completen, sino que además lo hagan de forma correcta. Entonces es un poco más exigente, lo cual hace que estos números sean realmente buenos. Y un poco lo que hemos visto es que de acuerdo a nuestras categorías, tenemos algunas categorías mucho más inquietas al momento de preguntar. Tenemos a Galletas. Galletas tiene un entorno competitivo en México difícil y hace que sea una categoría muy dinámica. Lo mismo sucede con botanas saladas, con toda esta parte de snacks salados. Takis, por ejemplo, es una de nuestras marcas que participa mucho en asesores, y acá pueden ver en los datos de abajo un poco cómo ha sido el nivel de participación de las categorías a lo largo de los años. Internamente hemos logrado mucha participación, es una herramienta que se utiliza todos los días, todo el tiempo los equipos están pensando en qué nuevas cosas tenemos que consultar con asesores, y esto nos permite tener un dinamismo alto. Y bueno, lo que vemos un poco es que al haber subido la muestra de la forma como la hemos hecho a lo largo de estos años de experiencia, pues tenemos resultados mucho más confiables, ¿no? Cada día más logramos segmentar mejor la data, logramos ser mucho más precisos en los datos que estamos dándole a nuestros clientes internos, podemos llegar a un nivel muy específico del target. En el caso, por ejemplo, de Takis, que se los he nombrado, el target joven, ¿no? Los adolescentes, un target bien difícil, lo tenemos totalmente enganchado y logramos muy claramente decirle a la marca qué necesita en su target específico, no en general. Digamos que los resultados generales en muchos casos sirven, para este tipo de marcas no tanto. Entonces, ya con una muestra tan alta, hemos logrado ser mucho más precisos en nuestros resultados. Sabemos que tenemos una rotación sana de asesores, no podemos pretender que se van a quedar todos todo el tiempo, no siempre mantenemos el mismo nivel de atención ni el mismo nivel de motivación. Luego, para nosotros ha sido muy sano el nivel de rotación que hemos tenido, con una cobertura de niveles socioeconómicos y de edades, que es súper importante para todas nuestras marcas, y logrando cada día más y cada día mejores análisis utilizando la tecnología. Ahorita en un rato les hablo de eso, pero nos hemos vuelto mucho más ágiles en el análisis de los datos y de poder hacer correlaciones y de poder entender la historia, y que todo esto nos ayude en la toma de decisiones. Y bueno, veamos un poco de ejemplo. No sé qué tanto van a poder ver esto en la pantalla que tienen en presencial, pero un poco este es el tipo de resultados que logramos obtener con las misiones que lanzamos, ¿no? Nosotros podríamos lanzar misiones tan sencillas como preguntarles si les gusta el azul o el rojo de un empaque, a llegar a este tipo de análisis que les traigo hoy, que son análisis mucho más profundos. Teníamos una gran preocupación de cómo estaba afectando a nuestro consumidor los niveles de inflación que estamos teniendo en el país, y queríamos entender en términos de comportamientos cómo nos iba a afectar en términos de consumo. Entonces, el año pasado lanzamos esta misión y un poco empezamos a analizar un poco cómo son los ingresos por cada una de las áreas, por sexo, por nivel socioeconómico, por edad, entendiendo un poco también cuáles son las acciones que el consumidor estaba empezando a tomar, dados los incrementos de precio. Los incrementos de precio en México fueron altísimos, como pasó en casi todo el mundo, y queríamos entender el mexicano cómo estaba reaccionando a ese tipo y qué tipo de dinámicas estaba teniendo, si estaba dejando de comprar, si estaba dejando de comprar algunas categorías, cuáles eran esas categorías que estaba dejando de comprar. Un poco también entender cuáles son. Gracias a Dios tuvimos muchas de nuestras categorías dentro de esas que no pueden abandonar, ¿no? Que son necesidades básicas del hogar, pero pudimos entender que hay otras tantas que sí vamos a tener que trabajar con mucha más precisión para poder recuperar volúmenes.
Un poco también entendíamos por región cuáles eran los retailers que estaban teniendo mejor desempeño después de la pandemia, cómo estaban desempeñándose para nuestros asesores, cada uno de estas, el regreso, ¿no? Otra vez a comprar presencial, cuáles eran esos puntos de venta que para ellos estaban siendo importantes, y entender algo que fue bien importante y lo seguimos viendo al día de hoy, un poco cómo bajan la frecuencia de compra, ¿no? Ya íbamos antes mucho al punto de venta. Con la pandemia aprendemos que no es necesario, que es mejor comprar en volumen, que es mejor hacer una compra grande. Luego, definitivamente en ciertos niveles socioeconómicos, esta frecuencia de compra baja muchísimo. En otros niveles socioeconómicos sigue siendo diario, ¿no? Un poco de acuerdo a cómo se va dando el ingreso en las familias. Este es el tipo de información que obtuvimos, pero también entonces queríamos entender qué pasaba en la situación financiera de nuestro consumidor, ¿no? Y qué había pasado en el antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Cómo se habían dado esas recuperaciones, ¿no? Un poco lo que les pongo acá es qué pasó con su situación ocupacional, ¿no? ¿Cuántos perdieron el trabajo? ¿Cuántos lo mantuvieron? ¿Cuántos lo perdieron pero lo volvieron a recuperar, ¿no? Un poco cómo se ha dado el gasto, ¿no? Vemos cómo durante la pandemia, antes de la pandemia, se daba un gasto mucho más amplio, se sacrifica mucho durante la pandemia y se está recuperando hoy poco a poco esos volúmenes que manejábamos prepandemia, ¿no? Hacia allá estamos apuntando. Todavía hay cosas que tenemos que seguir trabajando, pero más o menos Asesores nos ayudó a entender un poco este comportamiento. Hemos hecho también trackings de consumo, ¿no? Para nosotros en este caso fue para botanas saladas, para snacks salados. Y bueno, lo que queríamos entender un poco es cómo la dinámica en el día a día, ¿no? Tienen el registro en su teléfono. Esto nos ayuda mucho a entender cómo se ve el comportamiento real en el momento en que el target está en el momento de consumo, para ver un poco cómo estamos nuestras marcas contra nuestra competencia. Es un entorno de competencia bien fuerte para nosotros. No solamente es lo salado, un poco competimos con lo dulce, y queríamos entender un poco los horarios, los días, cuántos días a la semana nos consumen, y seguirlo monitoreando. En este tracking ustedes ven aquí solamente botanas saladas, pero ya lo estamos lanzando para todas las categorías, ¿no? Queremos hacerlo mucho más amplio porque entendemos que así tengamos en el grupo toda esta parte de snacks salados, tenemos pasteles, tenemos galletas, y todo eso en la mente del consumidor convive, y es mucho más interesante para nosotros entender cómo conviven en el share of stomach del consumidor, todas las categorías. Un poco el consumo dentro y fuera de casa, y un poco cómo se están comportando nuestras marcas en específico versus la competencia, cómo estaba funcionando. Este es un reto bien grande. En México hicimos un price tracking de la categoría de tortillas, ¿no? La categoría de tortillas es muy peculiar porque así como tienes producto que está brandeado y que tiene código de barras, en México hay un montón de producto que nadie lee porque no tiene código de barras, pero que es la mayoría del consumo de este tipo de producto en México. Entonces, un poco lo que quisimos es hacer este tracking para entender todas esas marcas que no monitoreamos, que no podemos leer en Nielsen, que no podemos leer en el panel de hogar tampoco, y entender un poco cómo se estaba comportando el movimiento de precio, ¿no? Porque es una categoría bien sensible en México, es parte de la canasta básica de los hogares, y tenemos que tener mucho cuidado como compañía en cómo manejamos estos gaps de precio y cómo la competencia se está comportando para mantenernos competitivos. Entonces, este fue un proyecto que nos costó mucho organizar, pero que ya tenemos muy bien medido, y que le está ayudando muchísimo, sobre todo a nuestra área de RGM, a llevar todo este cálculo de cómo debemos manejar nuestras bandas de precio. Y esta última, hace un rato hablaban sobre el reto que representa las marcas blancas, ¿no? Justamente también para nosotros empiezan a ser
un dolor de cabeza, ¿no? Hace unos 6 años, digamos que casi no, en México se hablaba muy poco de las marcas blancas, ¿no? No existía mayor peligro. Sabíamos y veíamos a Europa muy agresivo con este comportamiento, con excelentes productos. En México no pasaba esto. Hoy ya lo vemos. En específico, este proyecto fue para la categoría de panes y queremos entender un poco qué está pasando con nuestro consumidor y cómo después de una pandemia, si las marcas blancas empezaron a ser una alternativa para los hogares y en realidad sí, lo que vemos hoy, un poco más, pues no me voy a meter en los datos, pero sí hay un comportamiento mucho más proclive al consumo de marcas blancas. Se han perdido ciertas barreras que existían antes y el consumidor hoy está mucho más abierto a tomarlo como alternativa ante el incremento de precios que estamos teniendo. Este es otro, pues es el tipo de análisis que pudimos hacer en esta misma misión y un poco, ¿no? Entender qué viene, ¿no? No queremos quedarnos quietos, ¿no? Sabemos que en la medida que dejemos de ser curiosos y de que le metamos un poco más de iniciativas en términos de tecnología, de nuevas misiones, de nuevos estudios, que empecemos a lanzarnos un poco ya hoy con un mundo presencial mucho más claro, hacer actividades mucho más en físico, ¿no? Que prueben nuestros productos, que los evalúen, cosas que en pandemia no eran tan posibles. Hoy sabemos que tenemos que aventurarnos a esto para seguirle dando vida a la plataforma. Queremos hacer estudios indicados, queremos entender cómo a total mercado, cómo hay comportamientos, no restringirnos solo a nuestras marcas, abrirlo un poco más y medir cada vez más el mercado en México y apoyarnos de todo el análisis de Data Science que tenemos gracias a Social Labs y apoyarnos mucho en ellos para todos estos avances en inteligencia artificial, un poco lo que está sucediendo y más adelante si tienen preguntas sobre esto, José está conmigo de Social Labs para apoyarme en las preguntas profundas que tengan, pero hemos iniciado el análisis con ChatGPT y nos ha ayudado a lograr mucha más velocidad en el análisis. Claramente no reemplaza a nuestros analistas, no reemplaza la sensibilidad que tenemos nosotros como equipo interno, sin embargo sí nos ayuda a poder codificar mejor la data, a recuperar mejor la historia, a darle contexto de información adicional en México, buscar patrones distintos, entender un poco cuál es el sentimiento del consumidor, predecir y lograr mejores recomendaciones y también lograr generar mejores hipótesis para saber cómo debemos reaccionar en el mercado. Y un poco este es el tipo de misiones que hemos lanzado, ¿no? Hacer y que queremos seguir siendo mucho más claros en qué queremos hacer. Hacemos mucho pretesteo, hacemos mucho tracking de precios, hacemos algunas exploraciones de comportamiento. Ha sido un apoyo importantísimo en la parte de empaque, en el lanzamiento de innovaciones que para nosotros no representen un problema en la confidencialidad de la compañía. Hemos consultado con los asesores algunas innovaciones, evaluamos mucho nuestra ejecución en el punto de venta, les pedimos que busquen nuestros productos, que lo evalúen, que nos cuenten dónde está, cómo lo encontraron, y todo esto es posible y muchísimo más que esta lista, hacerlo a través de la plataforma. Esto es un poco como se ve hoy en día la interfaz. Es muy intuitiva, es muy fácil para el consumidor entrar, saber cuál es la tarea que tiene, poder ir realizarla, tener las instrucciones súper claras de qué necesitamos, cuál va a ser el incentivo que tiene cada una de las misiones. Cada misión, dependiendo de la complejidad, sube o baja el incentivo de acuerdo a a nuestras bandas de complejidad y bueno, el consumidor hoy ya trabaja con nuestra plataforma de una forma muy natural y muy fácil. Y bueno, pues esto es lo que quería mostrarles hoy. Les agradezco mucho el tiempo.